Bien, 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 bien. Hoy en Tips Day para Emprendedores tenemos la suerte de presentar a un compañero, un amigo de la vida. Creo que hasta salimos juntos. No me acuerdo si saliste junto conmigo en Marimari, pero bueno, tu hermano, el Quique, sí salió en Marimari junto conmigo. Nacimos en Gualeguaychú, los dos. Jorge Fay, querido Jorge Fay, ¿cómo estás? Hola Cecilio, buenos días, ¿qué tal? Tanto tiempo, acá estamos, haciéndome eco de tu llamado, ¿sí? Para ver cómo podemos colaborar con la gente joven a Recién nivel estábamos hablando de del los tema de la gente emprendedores. joven. Ujú, Pensá que cuando vos cursaste tu carrera dentro de la UTN de Concepción de Uruguay, esto del ujú. mundo emprendedor no Bueno, existía. sí, no, para nada, nada de nada. De hecho, yo soy de la segunda camada, digamos, la segunda camada de los que abrieron la universidad, ¿cierto? De un curso inicial donde era la novedad, había mucha gente, ¿sí? Éramos alrededor de 200 personas y con el tiempo participación, ¿sí? Muy interesante porque también uno tampoco tenía claridad en lo que estaba haciendo, ¿sí? Esa es la realidad. Simplemente uno creo que le fue agarrando el gusto durante el estudio, ¿cierto? Y eso estuvo muy, muy entretenido, ¿no? Cuando mira para atrás, realmente uno tuvo la suerte de poder haber encontrado, ¿sí? Una carrera que de cierta forma te nutre, pero también te desafía. Y si a uno le gusta eso, siempre va a estar, siempre del lado tecnológico, ¿no es cierto? Y eso es muy interesante, pero no todo el mundo tenía esa suerte, ¿no es cierto? Y lo bueno que siempre hay alternativas para poder cambiar, ¿no? Pero en el caso ese fue muy interesante porque en el caso de sí, era muy joven, yo tenía 17, 18 años, había gente hasta de 40 años cursando, ¿sí? Entonces la mezcla era también muy fuerte. Era una época donde no todo el mundo tenía computadora, ¿sí? Como hoy, ¿sí? Algunos elementos que se requerían para poder hacer la carrera eran totalmente teóricos, totalmente teóricos. Y aquellos que tenían la suerte de tener acceso a alguna computadora o algún equipo, grande, mediano, pequeño, se podían considerar afortunados. Creo que son los que se mantuvieron o pudimos seguir en la carrera como tal, ¿cierto? Eso es una oportunidad muy grande. Coincido Pero totalmente. bueno, había que empujar también, había que empujar mucho. Era el momento de crear. La verdad que, y ahí es donde creo que nosotros nos faltó, por la miopía, la propia estructura organizacional en la que estamos metidos, que era una universidad que generaba ingenieros, o en ese caso analistas también, de sistemas. Yo soy analista, no soy ingeniero, no terminé la ingeniería. Eh, lo interesante fue que el paradigma era ser empleado, ¿sí? El paradigma era formarse para trabajar en una empresa, ¿sí? Después, con el transcurso del tiempo, algunos empezaron a evolucionar, como siempre, la curiosidad, la necesidad, la oportunidad, a poder montar su empresa o abrir empresa con otros compañeros, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría creo que, y no está, y está bueno también, ¿sí? Pasamos por alguna empresa de distinto tipo, ¿no es cierto? Donde usaban sistema, pero típicamente se usaba el sistema solamente para cuestiones de gestiones administrativas, normalmente, en su gran mayoría, ¿sí? Los famosos RP, ¿sí? Sistema contable, sistema de sueldo, ¿sí? Lo típico, lo administrativo contable que se llama. Pero nada más que eso, Y ¿sí? el, Y después sí, se empezó a agregar, algunos empezaron a agregar cuestiones más técnicas, ¿sí? Integraciones, placas, todo eso, pero en su mayoría la carrera nuestra está enfocada en negocios, ¿sí? Y siempre el negocio pasa por la registración, ingresos, salidas, gastos, ¿sí?
horas, horas hombre, ¿sí? Que entran, que salen, el registro, todo pasaba por ahí. Y después poco a poco se fueron migrando, ¿cierto? Los puntos de venta, los supermercados, ¿sí? Me acuerdo que mi gran primer proyecto fue en la Buenos Aires Seguros, una empresa de seguros. Yo trabajaba dentro y en ese momento construimos un cotizador de seguros, ¿sí? Ese famoso formulario que hoy por hoy es tan sencillo montar en una página web. En ese momento nos tuvimos que inventar todo. Utilizábamos modem para hacer eso. El problema era resolver el tema de cómo atender los pedidos, porque un modem era para una sola cotización, ¿cierto? Y cuando tenés un volumen donde tenés alrededor de 3.000, 4.000 vendedores, donde cada uno iba a andar con una sublaptop para pedir cotizaciones en línea, el desafío era bastante interesante. Entonces ahí fue donde empezamos a incursionar en lo que es el tema de la comunicación, formularios, ¿sí? Inventarse lo que antes era la internet, que era un rack un rack de modems, esos que hacían pip, 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 todos esos ruiditos, me acuerdo, y poder satisfacer las necesidades, ¿cierto? De cada vendedor. Eso fue el primer desafío, previo a la internet, ¿cierto? Esto, totalmente previo a la internet, donde normalmente se usaban COBOL, RPG, en ese momento Clipper estaba de moda, Fox Pro, ¿sí? Y donde un equipo de computación personal andaba entre los 2.000, $3.000, ¿sí? Y la capacidad que tenían esos bichos era realmente escasa. Entonces uno tenía que ser muy, 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 ¿cómo se llama? Exacto en lo que tenía que hacer, ¿sí? Tenía que utilizar y rendir los requerimientos al máximo, ¿cierto? Porque una 286 en el 89, 90, una 286 con, creo que era 5 megas, andaba alrededor de $2.500, con los floppy disks, todo eso. Entonces, eso nos permitió también recrear al tener ciertas limitaciones, también te permite mejorar el proceso de construcción y te forma de una forma distinta. La formación bajo la escasez es una formación muy distinta, ¿sí? Que también es muy bueno, muy positivo, ¿sí? Pero no es la única, ¿cierto? De acuerdo. Ojalá hubiera sido por la abundancia, o sea, si vos tenés la abundancia de recursos y poder crear, creo que hay una cuestión que hoy los chicos tienen más a mano, ¿sí? El emprendedor hoy por hoy tiene un montón de herramientas ¿sí? Y el software ha crecido un montón, de tal forma gracias a la internet, gracias al emprendimiento, gracias a la irrupción, ¿sí? La creatividad de gente que no quería hacer las cosas como se esperaba, ¿sí? Y eso siempre está bueno, ¿sí? Siempre está bueno eh, poder ser disruptivo, pero no es fácil, ¿sí? Es muy fácil planteárselo o decir, ah, mira qué bien, una vez que alguien lo hizo, ¿sí? Pero ir contracorriente a veces tiene su desafío, ¿sí? Que hay gente que lo maneja muy bien y hay gente que no lo sabe manejar. Y Así que bueno, de ahí, mi parte, y ahí cuando hablas de ir contra la corriente y todo lo que significa eso, afortunadamente hoy por hoy está todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, porque ir en contra de la corriente implica mucho. Lo de las habilidades blandas que hablábamos hoy. de las habilidades blandas, sí, 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 no, son muy importantes. De hecho, dentro de las carreras deberían hoy por hoy incorporarse habilidades blandas, ¿sí? De hecho, una de las materias, yo tuve la suerte, bueno, yo creo que mi curiosidad siempre excedió las carreras como tal, ¿sí? Pero después terminé de estudiar sistemas como tal o recibirme de la carrera de sistemas. Después hice 2 años de abogacía, me acuerdo, como idea. Después hice 2 años de ciencias económicas.
Y por último, 10 años haciendo psicología. ¿Sí? De hecho, si hubiera seguido en Argentina, seguramente en este momento estaría más dedicado a la psicología que a la ingeniería o a los sistemas. ¿Sí? Y me apasionaba, o me apasionó, de hecho era muy divertido porque era un ingeniero metido, o sí, un ingeniero, un técnico, ¿sí? Metido en un mundo de ciencias blandas, ¿no es cierto? Y llamaba mucho la atención el cómo uno percibe todos los conceptos, ¿sí? Y la forma en que lo ve. Para la mayoría de los compañeros, que eran gente más joven o que recién arrancaban, ¿sí? Que no tenían una carrera previa, ¿sí? Eh, entonces, en materias más duras. Entonces era muy, muy interesante. Para mí fue muy enriquecedor y me cambió muchísimo la perspectiva de todo, ¿sí? Del manejo de los grupos, el manejo de los clientes, del manejo de la gente en general, ¿sí? Más allá que uno siempre tiene ¿cómo se llama? Algo propio, ¿no es cierto? Algo que tiene que ver con de esencia, ¿no es cierto? Vos tenés ciertas habilidades o te gustan ciertas cosas, ¿sí? Y a eso le vas a colocar, y con esa formación o con ese ser, ¿sí? Le colocas una impronta y adaptás todo lo que está por fuera, ¿sí? Es muy, muy filosófico, ¿no es cierto? Pero se Sí. aplica en el día a día, ¿sí? En el día a día hay que se aplique. Parece que no, pero en todo se aplica. Mucho, tanto como la matemática, también uno aplica lo otro. La empatía, ¿sí? El ponerse en el lugar del otro, ese tipo de cosas que hoy por hoy están muy de moda, en la época nuestra no existía. Literalmente no había nada de eso. Era toda una cuestión depende justamente del líder del proyecto, de la gerencia, ¿sí? Cómo se iban desarrollando los proyectos. Y eso estuvo interesante. Y en tu rol bueno, recién hablábamos de que pasaste por varias compañías en las cuales fuiste emprendedor, pero hoy, por ejemplo, estás con Swap, Ajá. ahí en Smart Costa Swap. Rica, Ujú. y todo lo que estás hablando te suma. La formación técnica, la No, por formación en supuesto. relaciones humanas. Así, no, sí, básicamente es un compendio, ¿no es cierto? Yo he hecho varios emprendimientos en distintos países, tuve la suerte de viajar bastante y la oportunidad de participar en emprendimientos que no tienen que ver con la tecnología solamente. Y después te diría yo que yo dejé de trabajar en tecnología en el 2002 y volví a la tecnología en el 2009. Durante 7 años, digamos, me dediqué mis esfuerzos a hacer otras cosas, ¿cierto? Y las avatares, la vuelta a la vida, dijeron que volviera a la tecnología, pero como con una idea más fresca, ¿cierto? Menos cansado, ¿sí? Con las cuestiones, las necesidades propias o del mercado más claras, ¿sí? Con un montón de cosas aprendidas, porque toda caída, toda equivocación tiene un aprendizaje. Eso, eso es bueno, por eso también es bueno equivocarse, también es bueno aprender. Uno aprende más cuando se cae que cuando no se cae, eso es así. ¿Sí? Uno se puede imaginar una caída, pero hasta que no te caes no sabe lo que es. Y eso también enriquece, ¿cierto? Lo que pasa es que uno puede hacerlo controlado o no. ¿Sí? Todo depende, ahí depende mucho de los recursos con los que uno tenga y cómo va el emprendimiento. Pero yo creo que todo emprendedor tiene que haber pasado por lo menos un par de veces por donde asustan, que decimos nosotros por acá. ¿Sí? Tienes que haberla pasado complejo, complicado, y eso te dejó enseñanzas. ¿Sí? Quizás tuviste que cambiar de socio, quizás tuviste que cambiar de proyecto, ¿sí? No solamente la ciudad como tal, ¿sí? Tuviste que cambiar de profesión, ¿sí? Porque la profesión no hace a la persona solamente, ¿cierto? Sino con Totalmente. la profesión te nutrís, ¿sí? Y podés sacar otras cosas, ¿cierto? Eso también es algo que creo que ha cambiado, ¿cierto? Lo de ser un poco
multifacético, ¿cierto? Hoy no se da cuenta uno, pero sí uno es multifacético. Tiene que aprender un montón de cosas, ¿sí? Y por ahí no para ser un especialista, sino para poder entender y poder transmitir lo que uno quiere o lo que uno debe hacer, ¿cierto? Y entonces ahí es donde está la magia, creo yo, en cómo uno recibe esos aprendizajes, esos contenidos y lo incorpora al día a día de uno. Está Ahí es donde bueno. está el secreto, creo yo, ¿cierto? Y después las motivaciones también. Siempre las motivaciones son muy variadas, depende de la etapa, depende de la... ¿sí? Está la motivación de cantidad, motivación de dinero, motivación de desafío de hice algo que nadie había hecho, ¿sí? Resolví algo que nadie había resuelto, ¿sí? Eso también es relativo, ¿no es cierto? Seguramente siempre uno que está emprendiendo o uno se mete a desarrollar un proyecto como tal y empieza a hacer el análisis del mercado para ver las oportunidades que hay, uno se da cuenta que realmente siempre todo está pensado. Lo que lo va a diferenciar a uno es justamente para qué lo va a usar o cómo lo va a usar, ¿sí? Hay varias cuestiones que hace que, por ejemplo, uno pueda diferenciarse, porque, por ejemplo, en el caso mío, estoy mucho en la parte financiera, en la parte administrativa, contable, por un lado, ¿sí? En el lado de la empresa digamos, que vende servicios en la nube para empresas, para pymes, ¿sí? Eh, entonces uno ahí ve que hay un montón de soluciones, ¿sí? Y todas resuelven algunos temas iguales. Pero después el approach, el cómo llegas a resolver el resto, es lo que hace la diferencia. Entonces el proceso es lo que te diferencia en realidad, ¿sí? Y ahí es donde está la oportunidad. Los procesos siempre van a ir cambiando. Entonces las oportunidades siempre se van a abrir. Si uno se las sabe aprovechar, ¿sí? Siempre se van a abrir. Siempre algunas van a dejar de ser funcionales y van a abrir unas nuevas. Entonces ahí es donde siempre está la oportunidad, ¿sí? El tema de la oportunidad es, es una de las cosas que distingue al emprendedor, ¿no? El emprendedor es, según una de las teorías que manejamos, es aquella persona que ve una oportunidad y junta todos bueno, analiza todos sus recursos para ir por ella. Eh, yo creo que sí, es como un despertar, ¿cierto? Hay distintos tipos de emprendedores, ¿cierto? Pero más allá de eso, en el caso nuestro, lo que fue meternos en un proyecto por pedido, digamos, ¿sí? De un cliente y detectar una oportunidad, ¿sí? Y al detectar la oportunidad es ahí sí enfocarse lo máximo posible para poder eh, colocarse o presentarse en sociedad, ¿cierto? Y ahí tienes que, bueno, y ahí también depende mucho de cómo uno maneja los proyectos y las oportunidades y los recursos que uno tiene, ¿no es cierto? En el caso personal, todos nosotros lo hacemos muy medido, ¿sí? Hicimos levantamiento de capital y todo, pero muy en la primera fase, ¿sí? Digamos que este año, después de la pospandemia, estamos evaluando justamente realizar una segunda vuelta para poder así hacer lo que sea el crecimiento, ¿sí? Hacer el crecimiento real de la empresa. Ahora ya hemos trabajado mucho tiempo en el producto, en la metodología, en los procesos. Eh, Soy muy creyente también de no, y creo que en ese aspecto ha sido una ventaja, de no crear una gran, o sea, un monstruo de compañía, ¿sí? No por lo menos de mi lado, sí de eh, poder brindar un buen servicio, ¿sí? Sin tener que crecer en recursos humanos, por ejemplo. En el caso nuestro somos muy de optimizar, ¿sí? Los recursos.
Porque también cuando vos te entra mucho, empieza a crecer mucho la empresa y depende de la velocidad, ¿sí? El manejar el crecimiento de la empresa muchas veces también tiene sus problemas, ¿cierto? Y entonces uno lo que va haciendo es preparándose, ¿sí? En el caso nuestro, yo creo que también somos muy tímidos por el hecho de dónde nos formamos, cómo nos formamos, ¿sí? Entonces uno va cuidando mucho, ¿cierto? Y va tratando de ser muy medido, ¿cierto? En ese crecimiento, muy tímido en algunas cosas, ¿cierto? Pero yo creo que ya en un momento determinado tenés que dar el salto a otra liga y al saltar a otra liga vienen los verdaderos desafíos, que son los nuevos, ¿sí? Que es mayor contratación, mayor rotación, ¿sí? Rotación tanto de clientes como de personal, ¿sí? Variación de los objetivos, ¿sí? Poder absorber y manejar todos los objetivos, ¿sí? Y después tengo otra área, que es la área de servicios o desarrollo a la medida, que es la de construcción de lo que el cliente quiere, ¿sí? Y ahí realmente uno lo que aporta es todo ese bagaje de variedad, ¿no? Y diferenciación, porque los clientes normalmente que van a realizar un proyecto, crear un proyecto, una página web, una app, lo que sea, pasan por una etapa de enamoramiento, digamos, ¿sí? De ideal, sumamente ideal, ¿cierto? Y a uno le toca como aterrizar un poco, ¿sí? Bueno, ¿qué se quiere hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Con cuánto contamos para hacer eso? ¿Sí? Porque siempre tenés algún cliente que dice, no, yo quiero un mapita que me permita hacer geolocalización, perfecto, como el de Uber. Sí, perfecto, pero ¿cuánto sale el servicio de Uber? ¿Sí? El servicio de mapeo en tiempo real. ¿Sí? Dice, no, pues yo vi una gente en India, sí, que tiene un prototipo, que hace eso. Sí, sí, pero eso es un enlatado que te lo vende por $3.000, $4.000. Sí, pero se lo venden a 1.000 tipos más, porque le ganan a eso. Y te prometen que después lo van a adaptar. Y no existe adaptación, ¿cierto? Y cuando vos vas a lo que es un mapeo como tal, si vas a ver los costos de Google Maps y todo eso, ya empezás a ver que sí, todo tiene costo, ¿cierto? Y infraestructura y un montón de cosas. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, te vas a tener que gastar 1.000 por lo menos mensuales en todo lo que tiene que ver con el mapping, con el mapeo y GPS. Y entonces ahí el cliente dice, bueno, pero no tengo 1.000. O eso o la funcionalidad principal. Entonces vas viendo cómo los ordenás. Hay clientes que sí lo tienen muy claro, muy detallado, tienen muy claro el norte, a dónde quieren llegar, cuál es su segmento, ¿sí? A quién van a dar el servicio y todo. Y eso te facilita un montón porque ahí se llama una cuestión de estilo de dirigir el grupo. Pero cuando tenés que agarrar a una persona, ¿sí? Que tiene una idea, ¿sí? Tiene los recursos económicos, entre comillas, pero no tiene los fundamentos que hay por detrás, que uno tiene que pasar a ser como un formador, un docente, ¿sí? Para con el cliente, ¿sí? Por eso te contratan también. Ahí es donde uno tiene que empezar a aplicar todas esas cosas que no tienen que ver con la tecnología, ¿sí? Sí, o Son sea que las habilidades blandas, ¿cierto? como te escuchaba recién, vino a mi mente esto de ser consultores. Ujú. En definitiva, estás enseñándole a la gente cómo aprovechar todos estos recursos enormes que hay hoy por hoy. Cosa que la relación costo-beneficio realmente sea fructífera y no una locura que en No, definitiva, claro, que sea sostenible, la es así. sostenibilidad, ¿sí? Que sea sostenible. Digamos, porque pizzerías hay un montón, ¿cierto? En Sí, todas partes del mundo, ¿sí? Lugares que hacen comida al paso hay un montón, ¿cierto? Pero cada uno atiende una necesidad o una diferenciación, ¿cierto? Eso mismo pasa en la tecnología, ¿sí? O en las necesidades. Por ejemplo, hoy mucho se ha puesto de moda el tema de necesidades, por ejemplo, para mascotas, todo lo que tiene que ver con servicios para mascotas. Antes era impensable, hoy por hoy hasta psicólogos tienen los perros, ¿cierto? Y hay todo un mercado. Entonces, ahí se abre como una industria
que siempre estuvo, pero nunca estuvo trabajada de esa forma, ¿cierto? Y entonces empiezan a aparecer gente que quiere hacer, y cómo lo quiere hacer, ¿sí? O después tenés gente en la parte bueno, lo que se mueve mucho en la parte que más maneja, que es la parte de wallets o de billeteras electrónicas, Sí, que es lo que más se viene, todo lo que es la irrupción del blockchain como herramienta tecnológica para soportar lo que todo el mundo conoce como criptomoneda, ¿cierto? Y ahora empiezan a pasar criptoactivos, ¿sí? Y toda la falta de regulación que hay, porque en realidad esto no se usa más porque no hay regulación. Y también hay un tema de, muchas veces vos tenés la tecnología, ¿sí? Tenés la idea, pero si entras antes de que el mercado esté maduro, te va a tocar pelear una batalla muy grande que es la adopción, ¿cierto? Que comparativamente, por ejemplo, cuando vos hablas de un software que hace algo, un Spotify, por ejemplo, ahora que todo el mundo sabe, ¿sí? Un YouTube que ahora todo el mundo conoce, un Twitter que todo el mundo usa hoy por hoy, en su momento, ¿sí? Tampoco fue que fue una adopción rapidísima, ¿cierto? sí, Pasaron años, ¿sí? Lo mismo Facebook, ¿sí? Ahora el cambio de Facebook, ¿sí? Todo eso nos ha ido enseñando. Lo que pasa que sí está bueno, o ha estado bueno, y creo que siempre va a haber así, eso va a ir cambiando, ¿cierto? Y fíjate que hasta los grandes pueden sufren, ¿sí? Eh, eh, o chocan, ¿sí? Con lo que tiene que ver con las regulaciones, ¿sí? sí, El descontrol, ¿sí? El crecimiento desmedido, sin control, por ejemplo, lo que le pasa a Netflix ahora, ¿sí? Como casos grandes, pero en el día a día, en lo pequeño, también pasa lo mismo, ¿sí? Uno habla de lo grande, pero realmente uno puede hacer una similitud con el día a día con las medianas pequeñas empresas, ¿sí? Pero lo que creo que hay que tratar, bueno, que es muy difícil, lo que son, por ejemplo, hay una cuestión muy bonita que hay ahora en todos lados, que es la parte de incubadoras de negocio, ¿sí? El incubar un negocio justamente hace eso, ¿cierto? Te dicen qué es negocio, qué no es negocio, ¿sí? Y en cierta forma te están dando elementos de apoyo que mucha gente que las pasó no las tiene o no total- las tuvo, ¿sí? totalmente. En el caso nuestro es todo empírico, ¿cierto? Y eso te permite justamente aprender mucho más rápido, ¿cierto? Yo tengo un socio que es uno el más joven, digamos, de 30 y pico, y la visión que él tiene es totalmente distinta de la nuestra. Totalmente. Y es buenísimo, ¿cierto? En algunas cosas pensamos igual, pero en la forma de atacar los problemas es totalmente distinta. Está bueno eso, porque ahí entra la complementariedad, ser complementarios, el Sí, y equipo. sobre todo, ¿no? Y también lo bueno que es complementarse con gente, por ejemplo, joven. En el equipo de desarrollo nuestro tenemos gente de 19, 20, 21 años y gente de 50 años. Ujú. ¿Sí? Sí, está Que bueno. tienen que convivir, ¿no es cierto? Y a lo primero, como todo, sí, vos que vas a saber que no, pero hoy por hoy hay como, cada uno tiene su lugar, ¿sí? Y cada uno aporta, ¿sí? Y el equipo puede fluir gracias a eso, ¿no es cierto? No tener miedo a no saber también y compartir lo que no sabes para poder, ¿sí? Pedir apoyo, ¿sí? Y recibir brindar lo que sabes, ¿sí? Eso siempre es un ganar-ganar y eso es Totalmente, interno, totalmente. ¿sí? Eso es un interno. Ahí es donde se generan las buenas ideas y ahí es donde sale el emprendedurismo como tal, dentro de las empresas, cuando ven una oportunidad, se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces uno decide, bueno, ahora sí, ya está madura la idea, nos salimos y creamos otra empresa, ¿cierto? Porque las empresas muy grandes es muy difícil, ¿cierto? Que puedan ser tan flexibles. Coincido, Por coincido. ejemplo, Google mismo, que es el más flexible, entre comillas, en realidad lo que hace es un modelo de una constelación, ¿cierto? Es una constelación de empresas, con una constelación de equipos donde pues tienen una línea en común, ¿cierto? Pero estamos hablando de que Google está ya de los 90 y pico, ¿sí?
y lo que mejor ha hecho fue la absorción o compra de un montón de ideas y después ha ido hilvanando, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, Amazon también, ¿cierto? De una simple librería en línea al monstruo que es hoy, que abarca todo, ¿cierto? Y después el tema que en cualquier momento también podés desaparecer. Lo importante también es que las empresas, otra cosa que pasó ahora y con el caso muy cercano para ambos, la gente de Uruguay, por ejemplo, de Genexus, que fue adquirida por Global, ¿sí? El hecho de, bueno, las adquisiciones, ¿cierto? También hay veces que uno crea una empresa, también la tiene que crear pensando que en algún momento va a ser comprada, ¿sí? Ojalá sea comprada o va a ser vendida, ¿cierto? Ujú. Y es una forma también de garantizarse. Las adquisiciones lo que hacen es que garantizan por ahí la continuidad del negocio, ¿sí? Siempre y cuando sean adquiridas porque tienen un valor. Muchas Sí, sí. son adquiridas para simplemente achicar la competencia, ¿sí? No tiene una finalidad. Entonces también tienes que aprender un montón de cosas del mercado, ¿sí? Tienes que ver para afuera, tienes que ver para adentro, está muy entretenido, realmente es muy entretenido. Es muy absorbente, sumamente absorbente, eso sí, el emprendedurismo es muy absorbente. Entonces uno tiene que también aprender a tener equilibrio, ¿sí? Y ahí es donde uno con los años sí ha ido aprendiendo, ¿sí? Es cierto equilibrio. Pero normalmente como es el bebé de uno, es como que está como con los hijos, ¿cierto? Full time. Está bueno y está bueno eso que hayas agregado todo de Genexus y Globan, porque Ujú. hay que estar actualizados también. Hay que estar al No, tanto de lo sí. que pasa. Sí, sí. En el caso nuestro, bueno, al estar en Costa Rica es un país muy pequeño en territorio y en gente tiene 5 millones, parecido a lo que tiene Uruguay como tal, pero el territorio es mucho más pequeño. Pero tiene algo interesante que está en Centroamérica, pero es como una isla distinta, donde el aspecto tecnológico, ¿sí? Los aspectos tecnológicos del día a día, la implementación, ha sido muy alta, ¿sí? Acá todo el mundo usa medios, tarjeta para pagar todo, ¿sí? Hasta los peajes los puedes pagar con tarjeta, ¿sí? La tecnología, la bancarización es bastante grande, ¿sí? El uso de la tecnología es muy alta también. Y se le brinda mucho servicio a compañías, ¿sí? En Costa Rica se da mucho servicio a compañías gringas, ¿sí? Canadienses, de Latinoamérica en general, ¿sí? Excelente. Pero tienen mucha unidad de servicio, ¿sí? Hablan muy bien inglés, no todo el mundo, por supuesto, ¿cierto? Pero los que hablan inglés hablan muy buen nivel de inglés hablado, ¿sí? Es más allá que escrito. De hecho, la juventud acá hoy por hoy, sobre todo en los colegios privados, se nota mucho eso, full inglés, ¿sí? Por ahí hasta da bronca un poco, porque manejan mejor el inglés que lo que manejan el español, Claro, ¿sí? claro. Pero es lo que, bueno, les toca por ahí vivir. Y bueno, entonces eso abre mucha oportunidad. Más allá de que hay un turismo muy distinto, el turismo es diferente también. Y después que al ser tan chiquito uno recorre Costa Rica, entre comillas, si no te agarran las presas que le dicen acá, ¿sí? Que son los embotellamientos de carro en las autopistas, que no hay muchas, ¿sí? Uno recorre el país muy rápido, ¿no es cierto? Hora y media estás en el Pacífico, 2 horas, 2 horas y media estás en el Caribe, ¿sí? Tenés 70 volcanes por ahí, ¿sí? 4 o 5 activos, temblores a punta pala. Y eso también te puede dar una perspectiva distinta, ¿no es cierto? Está bueno, está bueno. Eh, Está bueno. el, Che, el- el cambiar también de país te obliga a hacer algo que es muy bueno también, que es despegarte de tus costumbres. claro, claro. Entender otras costumbres, Otras ¿sí? costumbres. Y valorar las tuyas también, ¿sí? Te despegás, pero después las valoras. No es que uno las deja de lado.
O sea que ese tema es un poco, también lo estamos charlando en la facultad, porque el otro día le preguntábamos a los alumnos qué tienen pensado hacer ellos una vez que terminen con toda la cursada. Y Ujú. muchos estaban pensando en migrar, en irse de la Ujú. Argentina. Y sí, está bueno eso que estás diciendo, porque implica, implica cosas. La migración, cuando la migración es eh, por búsqueda, ¿sí? Por una cuestión de necesidad, pero una necesidad donde uno busca dónde va a ir a parar, ¿cierto? Uno elige dónde va a ir a parar. Perdón. Cuando uno hace eso, creo que es menos traumático, ¿sí? Pues en cierta forma uno tiene un anhelo, ¿sí? Y se prepara de una forma distinta, ¿sí? Yo las primeras 2 veces que salí de Argentina, que fueron entre comillas por paseo y para valorar salir, que fueron, diría yo, por el 95, 96 más, que yo fui a vivir una temporada en Australia. Fui a una temporada en Australia y una temporada eh, en España, ¿sí? Previo a irme después a vivir, ahí me di cuenta que no estaba preparado. El apego era muy grande, ¿sí? Y eso sí tiene su costo, ¿sí? Pero fue una preparación. Es como decir, bueno, sí, ya sé los elementos que tengo que aprender a manejar. Te sirve para madurar. Y hay gente que no, digamos, como debe pasar ahora, mucha gente joven se va tan enojada o se va tan frustrada de lo que tiene que vivir que no le cuesta nada, casi nada, ¿cierto? O sea, toda la vida se preparó y viajó. Sí, es como que se ¿Sí? mentalizó. Sí, ya, sí. Y hoy por hoy creo que también, pero siempre el desafío de ser extranjero también siempre va a ser un peso, ¿no es cierto? Lo podrás disimular con el tiempo, pero depende de dónde vayas, siempre va a tener su parte positiva y negativa según cómo uno lo sepa manejar, ¿sí? Bien, En todos lados siempre hay extremistas, hay gente que no te va a querer, hay gente que te va a querer, gente que te va a abrir la puerta, gente que nunca te la va a abrir, ¿sí? en todos lados. Maneja. Sí, en todos lados pasa eso, Bien, Jorge, ¿cierto? Así, para ir cerrando un dale, poco, déjame. eh, ¿qué le dirías a los nuevos emprendedores, digamos, aquellos que están pensando en emprender? Que si tienes ¿cómo se llama? El sentimiento o la necesidad de emprender, que lo hagan, ¿sí? No hay una frase ahí que no me sale bien ahora, pero no hay peor intento que aquel que no se hizo, ¿no es cierto? Coincido. Entonces, y más la gente joven, ¿cierto? Si vos sos joven, estás saliendo de la universidad o estás en la universidad y tenés una idea, emprendé. Lo único que sí, fíjate en lo que emprendés, ¿sí? Hacé la revisión típica de, bueno, que si hay gente que lo está haciendo, cómo lo está haciendo, qué sería lo diferente, ¿sí? Eso sí, pero sí, el que tiene ganas de emprender, que lo emprenda. Y si lo puede emprender acompañado, mejor, ¿sí? Las dos cosas que yo busco es que no sea uno solo, ¿sí? El número mágico es 3, ¿sí? Por ahí el inicial son 2, pero el número mágico siempre es 3 para poder arrancar, porque si hay discrepancia, poder apoyarse, ¿sí? Y después lo otro es creérsela, adaptarse justamente a lo que el mercado va a pedir, ¿sí? Y siempre hay que resistir, ¿sí? Porque hasta los grandes tienen que resistir, ¿sí? El mantenerse en línea es como un actor, como un autor, como un escritor, ¿sí? El mantenerse en la palestra es desgastante, ¿sí? Entonces uno tiene que estar preparado para resistir. Bueno, Jorge, la verdad que un placer enorme. Bueno, Ya nos vamos a poner a charlar de vuelta, Marcos.
Pero no, ¿Cómo no? gracias. Y destacar, ¿no? Que Jorge, bueno, como hablábamos al principio, nacimos en la misma ciudad, Gualeguaychú, y él recorrió el mundo y va a seguir recorriendo el mundo porque tiene eso del cambio inteligente, ir cambiando de diferentes lugares. Hoy su hijo cumple 19 años, así que felicitarlos en su cumple. Y nada, Jorge, la verdad que un placer enorme. eh, y destacar esto, sos egresado de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Concepción del Uruguay. Qué lindo, che. Sí, realmente que sí. Sí, sí, tengo que volver a pasar por Concepción en algún momento. De años que no voy ya. Bueno, quédate tranquilo que esta charla va a pasar tranquilamente Eh, por la facultad, por graduados y demás, porque ya se la estaría, ni bien terminamos, se la paso a Walter, como para que la Ok, comparte con los graduados. excelente. Y Y que saludo a todos comprueban. aquellos que sean de aquella época que estén por ahí. Sí, estaba pensando, por ejemplo, en Pablo Fracaroli, que es más o menos de tu comisión. Sí. Y no, con Pablo vivimos juntos y todo, sí. Pablo fue una relación muy cercana. Con Eh, Pablo, con Roberto Cagnoli, sí, con Cañito, todos aquellos que con la en esa época viajaban, estuvieron por ahí. Y después mucha gente de Concepción, Uruguay, como Pascal, Andrés Pascal, me acuerdo por ahí. Andresito Pascal. Sí, el decano ahora, el flaco este, García, Ah, el Yuyo. Yuyo García, Ujú. también. Y la hermana acusada conmigo, entonces, mucha gente muy, muy lindos recuerdos, digamos, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Hoy por hoy está Martín Erlac, ahora como Ah, decano. excelente, excelente. Está Martín, que también, tipazo más o menos, él es ingeniero civil. Bien, sí, Eh, sí, sí. bueno, el año pasado tuvimos la fiesta de los 25 años de graduado y fue un hermoso, pero hermoso, hermoso encuentro. Yo, Ah, qué digamos que también bueno. soy no soy Claro. tan. Sí, sí, pero ahí nomás, ahí Sí, cerquita. sí, 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 sí. Bueno, tengo 52 años. Sí, Claro. a mí me frenó un poco la colimba, pero el servicio militar obligatorio. Pero sí, 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 sí. Y bueno, y crucé con tu hermano, crucé con el gran Quique. Aquí que fue ahí. Bueno, Jorge, che, Bueno, seguimos campeón. fuerte, 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 fuerte. Y contar con nosotros, saber que existe Tips Day para Ok. Emprendedores, una organización que va creciendo en cuanto a la comunidad de emprendedores, que arrancamos con esto de qué podemos hacer. Bueno, claro. No, y cualquier cosa, cualquier apoyo que requieran o comentario, al vivir en el exterior uno lo ve totalmente distinto, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Jorge, Bueno, hasta luego, que sigas bien, una alegría. igualmente, igualmente. Continuamos un poquito ahora.